Bien, con la mente maestra de la competencia. Hola raza, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video. ¿Se han preguntado si el cómic es literatura de la buena? Y la respuesta es que sí. Pero, ¿de dónde se originó el cómic? ¿Cómo fueron sus inicios? Y este video te va a explicar. Hay que viajar mucho al pasado, pero mucho al pasado, por los antiguos egipcios, ya que su método de escritura, por así decirlo, eran los jeroglíficos. Y de ahí se podría decir que dieron las bases del cómic. Pero el cómic como tal, el primer volumen se publicó en 1809 por el señor Thomas Rowlandson. Es un poco confuso, de verdad. Como iba diciendo, digamos que ese cómic, el primer cómic, por así decirlo, fue Los viajes del Doctor Zigzag. No obstante, el cómic se empezó como publicar una miniserie llamada Yellow Kid en Nueva York en 1895. Por así decirlo, fue una miniserie como tal, pero el cómic agarró mucho impulso, demasiado impulso, cuando llegó el género de superhéroes en 1936. Y el gran representante del superhéroe es nada más y nada menos que Superman, que su primer número salió en 1938. Y la editorial DC fue fundada en 1936. Regresando al tema de Superman, DC empezó a crear otros superhéroes, tales como Mujer Maravilla o Batman. Y digamos de que la era del superhéroe empezó a agarrar impulso, empezó a ir para arriba. Y a medida que pasaba el tiempo del género de superhéroes, más se sentía tedioso, más se sentía repetitivo, por así decirlo. Y es debido a que los superhéroes se sentían orgullosos de ser superhéroes, se sentían orgullosos de tener poderes, y ya empezaba como a fastidiar un poco el superhéroe. No obstante, Marvel, que fue fundada en 1939, dato curioso, que a ese año, 1939, salió el primer volumen de Capitán Marvel, que tiempos después terminó bautizándose como Shazam, pero es otra historia para otro día. Retomando el tema, Marvel empezó a introducir superhéroes que no se sentían orgullosos de tener poder, sino los odiaban tener superpoderes. Un caso muy claro es Bruce Banner, alias Hulk, que Bruce Banner detestaba ser un superhéroe, lo detestaba. Un dato curioso es que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los cómics, por así decirlo, hacían propaganda. Había mucha propaganda de la guerra para que jóvenes se alistaran a la guerra. Tales son estos casos. Y otro dato curioso, pero muy curioso, es que en la Alemania nazi estaba prohibido los cómics de Superman. Y la razón no es porque los autores fueron judíos, sus dos autores fueron judíos, no fue por eso, sino fue porque Adolf Hitler, se sentía indignado de cómo el superhombre no es alemán. Ese fue un dato muy curioso. Si lo pongo en comparación, desde la comparación de cómo se originó el cómic, desde los viajes del Dr. Zigzag o desde Yellow Kid al cómic que es actualmente, digamos que mejoraron, cambiaron para mejor, evolucionaron. Ya las cómics ya tienen mejores ilustraciones, mejores historias, con personajes muy profundos y entrañables, personajes que sí se pueden, no es posible no quererlos, es imposible no quererlos. Y ahora digamos de que no solo existe el género superior, existen otros géneros: acción, miedo, comedia, drama, entre otros. Unos cómics de comedia que les puedo recomendar son los cómics de Rick y Morty, que si son fanáticos de la serie van a amar leer los cómics. O un cómic de terror puedo recomendar Outlast, que basado en el videojuego del mismo nombre. Pero si me voy al género de superhéroes, puedo recomendar unos cuantos, tanto de los grandes titanes que es Marvel y DC, como de otros estudios.
De Marvel y DC podría recomendar Old Man and Logan, X-Force, Crisis Final, Crisis en Tierras Infinitas, Flashpoint, entre otros cómics de Marvel y DC. Pero si vamos a otras compañías, les podría recomendar The Boys, Spawn, Invencible, Incredible, entre otros. En conclusión, no todo el mundo le gustan los cómics. Hay gente que prefiere leer los libros vaqueros o mangas. Y está bien. Y a continuación le vamos a preguntar a un no fan del cómic. A continuación le voy a preguntar a mi conocido del por qué no le gustan los cómics. ¿Serías tan amable? No me gustan porque muchas veces tienen mucho texto y muchas veces tienen algunos textos incoherentes o que no tienen mucha historia y no sé, no me fascina eso. Me fascina que todo conecte y que todo se vea orgánico. En conclusión, hay gente que no le gusta el cómic, hay gente que le gusta el cómic. Y está bien, no pasa nada si te gusta o que no te gusta, no te preocupes, está bien, ya que en la salida entre todos te vamos a matar.